Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Muy bien, mi gente del deporte, aquí vamos con otro podcast muy interesante para todos ustedes, tal y como lo habíamos prometido anteriormente. Y vuelvo a hacer hincapié en que en algunos de los podcasts, cuando estoy haciendo biografías de algún deportista, algún atleta, sea del deporte que sea, pues lo hago con la condición de que esta juventud que va subiendo hoy en día y que en algún momento podría decidir por tener una profesión como un periodista de radio, televisión o prensa escrita, deben aprender las cosas que ellos no saben, las cosas que no vivieron, conocer de la vida de estos atletas que nunca vieron, muchos de ellos que ya fallecieron, muchos de ellos que fueron héroes en distintas clases del deporte, porque algún día ellos van a necesitar esto. Si ellos se dedican a la profesión, ellos tienen que saber de estas cosas, aunque ellos no las hayan vivido, porque esta profesión paga mucho dinero. Y eso es lo importante, que esta juventud por lo menos sepa, ¿entienden?, de lo que pasó muchos años antes de ellos nacer, para que sean periodistas completos. Y por eso, pues, les indico que yo hago las biografías de muchos atletas. De hecho, hice biografía de Víctor Pello Power, que fue la primera. Acabé de hacer biografías de los 3 Aurelios mexicanos que jugaron en las mayores y que por desgracia los 3 perdieron la vida en accidentes de carros. Bueno, la biografía que yo voy a hacer hoy es una autobiografía. No se trata de nadie más, se trata de mí. ¿Y el por qué? Bueno, porque cuando usted escucha a una persona o lee la prensa y ve artículos que escribió tal periodista, usted quiere saber de tal periodista porque usted no lo conoce, ¿entiende? Entonces, a usted le interesa saber quién es esta persona. Bueno, yo escucho a esta persona en los podcasts, pero no sé nada de esta persona, porque no había visto su nombre anteriormente, ¿entiende? Cosas así por el estilo. Pues bueno, hoy yo voy a dedicar el tiempo casualmente a hacer una poca de autobiografía de mi persona. Entonces ya usted tiene una idea de quién es la persona que usted escucha en estos podcasts. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque se supone que si usted está en contacto con una persona, debe, escuchándola o hablándole, debe saber quién es la persona, ¿no? Es lo más lógico. ¿Con quién yo hablo? ¿A quién yo escucho? ¿Quién es fulano de tal? Bueno, pues ya usted va a tener una idea. Y todo comienza en mi vida, diríamos, entre las edades de 9 a 10 años. Y de hecho comenzó ahí porque cada cual nace con su vena, como decimos nosotros, y le gusta algo en la vida. Hay quien le gusta ser periodista, hay quien le gusta ser un deportista, hay quien le gusta ser un soldado, un policía, un bombero, un doctor, un abogado, y así por el estilo. Entonces, cuando a uno le gusta algo, quiere desarrollar eso desde pequeño, porque como que tiene esa influencia de que eso le va a gustar toda la vida. Bueno, en mi caso, pues, nací con el espíritu de competir, y cuando usted habla de competir, mucho en el deporte se trata de competencia, de retos, y eso me entusiasmó a mí desde temprana edad. Y bueno, para competir tenía que comenzar por algún deporte, ¿no? Me atrajo mucho, el primer deporte que me atrajo mucho fue el de pista y campo. Ese fue el primer deporte, de 9 a 10 años, imagínense. Entonces, yo veía las competencias de pista y campo. En Puerto Rico esto era algo muy grande, especialmente en el Sixto Escobar, en San Juan, la competencia de pista y campo de los colegios, de las escuelas superiores, inclusive las escuelas intermedias. Y entonces las escuelas intermedias llevaban a cabo un día al año, el llamado Field Day, que ese día
era para competencias, nada más eso de clases, no había clases. Ese día iba preparado para ir al parque de pelota, ahí se celebraba el field day, pista y campo, distintas carreras, salto con pértiga, salto a lo largo, salto a lo alto, y diferentes cosas, diferentes disciplinas. Y a mí siempre me interesó el salto con pértiga, y no era fácil. O sea que yo escogí algo ahí que había que trabajar duro en eso, y bueno, pues tuve mis tropiezos, desde luego, porque cuando usted empieza algo que no sabe, va a tener muchos problemas. Pero eso me gustaba a mí y traté de interesarme por eso y eso fue lo primero que hice. Bueno, a esa edad, 9 10 años, no era mucho lo que podía saltar, pero desde luego continué la práctica y 2 o 3 años después ya estaba saltando bastante. A la misma vez decidí competir en carreras cortas, hablando de carreras de 100 metros, y no me fue bien. Entonces tuve que entender que tratando de ser rápido, practicaba todo el tiempo, salida. Era muy bien, hacía muy bien la salida siempre. El problema era que no había la suficiente velocidad para mantenerme al frente. Y siempre llegaba atrás. Siempre, por mejor que me encontrara, llegaba atrás porque había alguien más rápido. Y para ese entonces había muchos compañeros de escuela que eran demasiado rápidos. Y yo vi que nunca iba a poder ganar una carrera en velocidad y que nunca en un field day yo podía competir en velocidad porque no iba a llegar al frente. Entonces tuve que abandonar la práctica de la velocidad y me dediqué al fondismo. Ya hablando del fondismo es como otra cosa. En el fondismo usted va a comenzar a practicar distancias largas para la respiración, para la resistencia. Y entonces me dediqué a eso. Ahí lo hacía mucho mejor. Ahí llegué a ganar algunas carreras de fondismo, de millas, y tuve que abandonar la práctica de la velocidad porque no podía competir con nadie en la velocidad, por mejor que saliera. Estuve bastantes años en eso del fondismo y me encantaba, porque como digo, pues ahí había que trabajar duro. Habían muchos que les gustaba el fondismo, no era fácil, había competencia dura también, pero ahí por lo menos pude ganar algunas carreras. Pasa el tiempo y practicaba las dos cosas, el fondismo y la pértiga. Y después, bueno, como al pasar los años, uno como que se va dedicando a otras cosas o quiere inventar algo nuevo. Entonces dejé el atletismo a un lado, y el atletismo era muy popular. Otra de las cosas que yo hacía que me gustaba mucho era el ciclismo. El ciclismo era un deporte muy grande en Puerto Rico y a mí me encantaba el ciclismo. Y lo practiqué mucho. Y para el ciclismo tiene que tener una resistencia bárbara, pero como yo estaba en el fondismo, pues eso me ayudaba porque tenía la resistencia, estaba joven, tacho bien joven, a temprana edad, ¿entiende? Era bueno. Luego del ciclismo, que decidí entonces entrar al hipismo, pero ya había entrado un poco al béisbol, ¿ves? Había entrado al béisbol y de vez en cuando pues teníamos equipo de pelota y jugábamos como especie de intercambio. Después entramos a participar en una liga y teníamos un equipo bastante bueno. Entonces, a la misma vez, me interesó el hipismo porque en el hipismo hay mucha competencia. Siempre me crié en el campo, ¿entiendes? Donde tenía que lidiar con caballos. Y dije, bueno, si estoy lidiando con caballos desde temprana edad, entonces debería entrar al hipismo. Y entré al hipismo. Y me gustó el hipismo por la competencia, el amor que usted le tiene a estos animales puras sangres, y comparte día y noche con ellos, los cuida, los baña, los pasea, los lleva a la pista, los peina, los mantiene bien bonitos, ¿verdad? En buenas condiciones. Y es un trabajo inmenso día y noche. Ahí entré al hipismo y comencé a trabajar en una cuadra en el campo, donde, siendo joven, me encargaron cuidar dos potros. Uno de ellos, el nombre era Carámbola y el otro era Lucky Boy. Y estuve cuidando a esos animalitos desde que nacieron, hasta que cumplieron la edad de los 2 años.
Ahí, al cumplir la edad de los 2 años, todo iba muy bien en el campo, una vida lo más feliz. Eh, de momento los dueños aparecieron un día a la cuadra con un domador llamado Higinio Torres, uno de los jinetes más veteranos que tenía el hipódromo de las Casas, Quintana y el viejo comandante de Puerto Rico. Higinio era domador, o sea, era jinete de profesión, pero era domador. Y él domó esos dos potros. Una vez que estos animalitos fueron domados, que ya estaban más dóciles, no estaban salvajes, yo empecé a cuidarlos de otra forma, porque ya y la preparación era para ellos debutar en carreras en el hipódromo del comandante. Y así pues iba todo bien hasta que un día aparecen los dueños y decidieron que se iban a llevar a, a los 2 ejemplares al comandante para comenzar una nueva carrera con ellos, 2 añeros. Había que entrenarlos, enseñarles la pista, enseñarlos a arrancar de la gatera. Cosas así que hay que hacer con estos ejemplares cuando son primerizos, son maidens. Lo que a mí no me gustó, cuando ellos vinieron y se llevaron esos dos potros al hipódromo del comandante, algo no sentó bien conmigo. Porque después que yo los cuidé, me esmeré tanto en cuidarlos. Ellos se los llevan, desde luego eran los dueños, ellos no tenían que pedir permiso a mí para nada, y se llevaron los potros, entonces a mí me dejaron atrás. Y no me llevaron. Entonces, pues, inmediatamente yo me sentí tan mal y dejé el trabajo. Un día ellos regresaron y le preguntaron al manager de la cuadra que dónde estaba yo, que por qué yo no aparecía. Y él le contó la verdad. Él le dijo, bueno, él no volvió más a trabajar porque ustedes se llevaron esos dos potros, que él los cuidó, él se esmeró tanto en cuidarlos, lo dejaron a él atrás, no lo llevaron a él, y él pues se sintió mal. Entonces ellos me estaban buscando. Parece que ellos recapacitaron y dijeron, caray, lo dejamos a él atrás, muchacho joven, puede tener una carrera profesional en esto, quién sabe, como jinete, como entrenador, como sea. Entonces un día ellos fueron buscando hasta que nunca dieron conmigo, nunca dieron conmigo. Pero ¿qué pasa? Cuando menos ellos esperaban, yo había conocido a una persona que era ayudante de un entrenador, y que por cierto era vecino mío, Luis Guzmán. Entonces estuve hablando con él y le expliqué lo que había pasado. Y Luis me dijo, no te desesperes, no te apures, que de algún modo te voy a conseguir un trabajo en el hipódromo. Habló con el entrenador Mimingo Pérez, uno de los mejores entrenadores que tuvo el comandante, y Mimingo le dijo que me llevara. Solo Luis me llevó. Luis no trabajaba con Mimingo, con otro entrenador, pero había la oportunidad de yo trabajar con Mimingo. Y cuando yo llegué, le conté a Mimingo lo que había pasado y que me había sentido mal por eso. Entonces Mimingo vio algo en mí como un poco de experiencia, siendo yo tan joven. Mimingo me preguntó si yo montaba los caballos. Yo le dije que sí. Pasaron un par de semanas. Desde luego, usted va a una cuadra a limpiar cuadras, ¿entiende? Eso es lo que va a hacer al principio. Eso fue lo que yo hice, y como han hecho muchos entrenadores muy buenos. Empezaron de esa forma. Bueno, yo fui, y ya a las 2 semanas, pues Mimingo un día, a la mañana me dice, ¿quieres montar ese pony? Muy bien. ¿Cuál es la razón? Bueno, él tenía que darle pony a otros ejemplares, y tenía un pony disponible, y me monté en el pony. Y cuando vio que yo manejaba bien el pony, a él le gustó la idea, y me dijo, bueno, te vas a quedar trabajando conmigo, de esta forma y de esta forma, vas a tener mucho cuidado con ese pony, que va a estar a tu cargo. O sea que tú lo alimentas, lo bañas, haces todo con él, porque ese es el caballo que va a trabajar contigo para traquear otros caballos de la mañana. Y cuando él vio que yo lo hice muy bien, pues él le gustó la idea, pues ya tenía más confianza. Muy bien, un día, me acuerdo yo que eran como las 10:30 de la mañana, habíamos salido de la cafetería de desayunar, y cuando voy a salir,
me encuentro con el propietario de la finca de la cuadra donde yo trabajaba primero, el dueño de los potros que se lo había llevado y me dejó a mí atrás, y me dijo que me preguntó cómo estaba, le dije que muy bien. ¿Estás trabajando aquí? Sí, estoy trabajando con mi Mingo Torres, hace 2 semanas que comencé. Ah, me dijo, pues, pasa por la cuadra mía. Yo no fui a la cuadra de él. Él se encuentra después los 2 o 3 días con mi Mingo y yo le dije al chamaco que está contigo que pasara por la cuadra mía, que íbamos a hablar, qué sé yo. Me dijo que estaba trabajando contigo y mi Mingo le dijo que sí. Y mi Mingo regresó ante mí y me dijo, Dani, si tú quieres regresar con este señor, el dueño de la cuadra donde tú trabajabas conmigo, no hay ningún problema. Yo te di la oportunidad y tienes las puertas abiertas si quieres regresar con él. Él te está buscando. Por algo te está buscando. Finalmente, pues, hice el cambio otra vez. Pero había dejado las puertas abiertas con mi Mingo Torres, por alguna razón. Bueno, trabajé con este señor otra vez. Da la casualidad que el potro que yo cuidaba, uno de ellos, Lucky Boy, iba a actuar en un clásico. Y él me dijo, cuando llegué a la cuadra, me dijo, aquí está tu potro, es tuyo otra vez. Ahora la diferencia es que va a debutar y él va a correr en un clásico. Un clásico es una carrera de mucho dinero. Y yo me esmeré en cuidar a ese animalito y fue una cosa como un reencuentro. Uno siente cuando los animalitos extrañan a uno y uno les extraña a ellos. Entonces, pues ahí comencé a trabajar con él. Y fue como una cosa, como si nunca nos hubiéramos separado uno del otro. Desgraciadamente, bueno, no pudimos ganar el clásico, pero él hizo una carrera muy buena. Yo lo traje a la pista para entrenador ensillarlo. El diario El Imparcial de Puerto Rico tomó muchísimas fotografías de ese caballo. Y, bueno, desgraciadamente las perdimos por causa de los huracanes en Puerto Rico. Pero ahí comenzó algo. Al tiempo de estar trabajando ahí, ellos me dieron la oportunidad de trabajar los ejemplares en la mañana. Esta vez no con un pony, esta vez montado sobre el caballo para hacer trabajos matinales. Y a ellos les gustó cómo yo trabajaba los caballos, cómo los entendía. Siempre hay alguien, usted sabe, como digo yo, que se sale de la raya. Había un ejemplar que se llamaba El Líder, que era uno de los ejemplares que estaba en el hipódromo de las casas en Quintana. Entonces, en las casas, y cuando se abrió el comandante, el viejo comandante, entonces, este fue el primer ejemplar que llegó de esos hipódromos al comandante. Era un ejemplar que corría mucho, pero era un ejemplar malo para trabajar. Y cuando digo malo era porque tenía sus cosas como su propio criterio de la pista malamañoso, y era duro de boca que cuando arrancaba no había forma de pararlo, porque era muy duro. Y una vez pues me pasó eso, se me salió como que dice de las manos, traté de pararlo y no podía hasta que chocamos los dos con la valla y yo fui al piso. Bueno, con suerte que me levanté rapidito, no tuve lesiones ni nada. Y dije, bueno, a los 6 o 7 días me preguntaron si quería trabajarlo otra vez y yo dije que sí. Yo no iba a decir que no, porque yo quería acomodarme. Y no tenía miedo y lo trabajé otra vez y lo seguí trabajando hasta que al fin y al cabo él tuvo que ceder. De ahí comencé a trabajar otros ejemplares de más clase, de más valía. Cuando los demás entrenadores me vieron, pues dijeron, le gustó lo que yo hacía, entonces pues me dieron la oportunidad de trabajar los caballos mejores. Y yo estaba contento con eso porque trabajas un caballo bueno, hay la posibilidad de que puedas montarlos en carreras oficiales. En algunos casos no me salió. Hubieron ejemplares que yo quise de verdad montarlos en carreras oficiales y nunca me dieron la oportunidad. Bueno, ¿por qué no me dieron la oportunidad? Pues lógico que cuando una persona como dueño invierte dinero en tal caballo, bastante dinero, quiere correr en carreras buenas, quiere hacer dinero y va a emplear dinero para cuidar ese caballo, para mantenerlo, para que el caballo pueda ganar y ellos hacer dinero. Y habiendo jinetes veteranos, no le van a dar un caballo a un aprendiz. En mi caso el aprendiz era yo. Sabía bastante, pero era un aprendiz por regla.
De ahí yo tenía que competir con jinetes como Manolín Caraballo, Pedro García Díaz, Leopoldo Esteves, Olvin Vélez, Higinio Torres, eh, Aguja Alejandro, Luis Rivera Valdés, Luis Rivera Flores, José Ulloa. O sea, que era una camada de jinetes profesionales, veteranos. Y un aprendiz competir con ellos. Pero yo no tenía temor, yo no tenía miedo. Yo tenía que competir a como diera lugar porque eso era lo que me iba a subir a mí. Y como no padecía del miedo, a mí no me importaba que llegara último. La cosa es que yo tenía que competir contra ellos, pero a la misma vez que yo competía, yo aprendía mucho de ellos, cómo ellos montaban. Simplemente ellos llevaban mejores caballos, mejores montas. Quise tener la oportunidad de montar al caballo imperial que lo montaba el chileno Gilberto Rivera. No pude. Quise montar a Galleguito y de don Rafa Betancourt, nunca me lo dieron. Quise montar a Cézanne II, nunca me lo dieron. Trabajé a Calquil y ese sí lo monté y lo gané 2 veces. Ese era un tremendo caballo, un caballo grande, mucha alzada, un caballo dócil, caballo fuerte, fuerte de verdad. Corría lo mismo al frente que corría de atrás. Eso era un caballazo, como llamábamos nosotros en el argot hípico. Y con ese me empecé a acomodar. Después monté 2 o 3 ejemplares más. Tengo por ahí una foto que fue lo único que se pudo salvar en Puerto Rico de estos huracanes. Fue una foto y no fue... o sea, fue en el Comandante Viejo, sí. Fue una carrera a 1400 metros y gané con un ejemplar llamado Lost Tradition. Pero antes de yo ganar con ese ejemplar, yo me acuerdo que había un entrenador veterano, muy buena persona, que siempre estaba, yo no trabajé con él, pero él siempre estaba pendiente a mí. Y él siempre miraba como yo hacía los trabajos matinales. Y de vez en cuando venía donde mí, me daba mi regaño, me cogía de cuello, como dice el refrán, porque veía que yo hacía algo malo. Y yo como que no estaba viendo lo que yo estaba haciendo mal. Él me dijo, tú arrancas muy bien del gate. Muy bien, perfecto. Arrancas como un veterano. El problema tuyo es la primera curva. ¿Y qué pasa en la primera curva? Me dijo, la primera curva, tú como que tienes un temor y te tiemblan las piernas, las rodillas, y eso es muy peligroso porque en esa primera curva esos caballos van muy pegados uno de los otros, van a mucha velocidad, y si vas al frente y te llegas a caer, todo el mundo te va a pasar por arriba, y eso es peligroso. La vida de uno está en juego. No puedes seguir haciendo eso. Todos los días lo veo que lo hace. Tienes que controlarte, tienes que controlar tu mente. Arrancas al frente, arrancaste al frente. Eso no quiere decir que no te vas a caer. No quiere decir que no te vas a caer. Pero simplemente arrancas al frente y tienes más probabilidades de manejarte mejor y manejar tu caballo. Y entonces tuve que poner atención en lo que él me decía. Porque si no, no iba a llegar a nada. Y comencé a perder el miedo en esa primera curva. Porque para mí eso era lo último en la avenida, como dicen. La primera curva, wow. Carreras de milla, era muy peligroso. Entonces, superé ese problema, ese escollo que tenía. Empecé a tomar más confianza en mí mismo. Y así, al tomar más confianza, como que le estaba dando más confianza al ejemplar que llevaba conmigo. Hasta que superé eso. Y ahí comenzaron a mejorar las cosas, ¿entiendes? Y ya yo me sentía mucho más contento porque estaba superando muchas cosas y gracias a Dios a la ayuda de veteranos, pues me estaban ayudando un poco más. Pero vienen los otros tropiezos. Entonces vino el problema grande que tuve yo, fue con el peso. Cuando uno es joven y va creciendo, va aumentando de peso. Claro que es más fácil para uno rebajar el peso cuando está joven que cuando ya está adulto. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que ya yo no podía sentarme a la mesa a comer lo que comía antes. Y viendo a los demás comer de esto y de esto y de esto y lo otro, y uno sin poder comer eso. ¿Por qué? Porque al otro día tenía 2 o 3 libras de más. Entonces, tenía que irme a tomar los baños de sauna en el hipódromo, baños a vapor, para bajar 2 y 3 libras,
a tres veces en semana a veces. Y eso es peligroso, especialmente cuando una persona va creciendo. Eso debilita a la persona, ¿entiendes? Entonces sale uno como medio mareado de ahí, rebajando libras. Lo único que puedes tomar es agua fría, nada más, no puedes comer nada porque tienes que dar el peso. El problema mío era que siempre estaba arriba del peso. Y a los entrenadores no les gusta eso. Entonces comencé a hacer sacrificios y a hacer sacrificios, pero cada día se me ponía la situación un poco más diferente, más traumática, hasta que comenzaron a darme unos mareos y tuve que visitar la oficina de un médico. Y como para ese tiempo yo era menor de edad por ley, yo tenía que llevar a mi padre o a mi madre o una persona de edad mayor conmigo. Yo no podía ir solo ante el médico. De acuerdo una vez que fui al doctor y entré y le dice, y fui con mi mamá, y mi mamá quedó en el salón de espera, yo entro y le dije al doctor que por favor, le pedí que por favor no le dijera a ella la causa de los mareos míos, porque se inventaron otra cosa. Y después que hablamos y le expliqué de lo que yo estaba haciendo, él me dijo, bueno, de ahí que vienen los mareos, porque tú estás creciendo ahora, entonces eres joven, estás creciendo, y si tienes que estar rebajando libras a cada momento por problemas en el peso, entonces vas a tener que decidir que ese deporte tú lo vas a tener que dejar, porque estás atentando contra tu salud y contra tu vida. Bueno, entonces llamó a mi mamá al consultorio y viene delante de ella y me dice, yo tengo que cumplir con mi profesión médica. ¿Y cómo voy a cumplir? Bueno, simplemente tengo que decirle a tu mamá la verdad de la verdad de por qué tú estás teniendo estos problemas. Y ahí quedamos, mi hermano. Cuando él le contó a mi mamá que mi mamá estaba contra de eso, ¿para qué yo les cuento a ustedes? Eso fue una guerra, imagínense. Y lo estaba haciendo a las espaldas de ella. Ya mi viejo lo sabía, pero mi viejo no dijo nada, pero ella no iba con eso. Estuvo machacándome todos los días y todos los días. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, cuando no tenía que ir a la escuela, a las 3 de la mañana, para ir hasta el hipódromo, para comenzar temprano porque se comienza por la madrugada, ¿no? Y ella me preguntaba, yo le dije que tenía un trabajo, pero no lo había dicho. ¿Qué era? Y ahí pues ya le dio más coraje todavía. De todas formas, por desgracia, una madrugada a eso de las 5 de la mañana, había un jinete veterano, Ramón Eduardo Figueroa, al que le llamaban el abuelito, mucho mayor que nosotros. Cuando eso empezó Junior Cordero a dar sus primeros pasos en el hipismo también. Y Ramón Eduardo pues, Figueroa era un veterano. Y da la casualidad que ese día a las 5 de la mañana, trabajando un caballo, el caballo chocó contra la tabla, contra la valla, y se mató Eduardo Figueroa. Y eso fue una noticia demasiado grande porque el periódico El Mundo en Puerto Rico y el periódico El Imparcial publicaron fotos de la vida de él, publicaron la foto cuando él cayó, que se mató. Y entonces, cuando yo llego a mi casa, lo primero que tuve de frente encima de la mesa fue un periódico que me puso mi mamá y me dice, mira, los resultados fatídicos de la persona que está en esto. Ahora esa pobre familia, perdieron los hijos, perdieron su padre. La señora perdió a su esposo, el sustento de ellos. Yo no pude decir nada, permanecí en silencio, me dolió mucho la muerte, porque yo estaba allí ese día, durante la mañana. Y eso fue una cosa, ¿verdad?, que caló hondo en mí. Bueno, continuaron los problemas con el peso, hasta que a lo último no pude más. Y tuve que desistir de montar en carreras oficiales, porque ya era demasiado el problema que tenía con el peso, aumentando del peso. Tenía que estarlo rebajando 2 libras, 3 libras, a veces 3 veces en semana. No es saludable. Pero continué trabajando con los ejemplares de otro modo. Aprendí muchísimas cosas de los entrenadores sobre los ejemplares, pero no podía montar más. Pasó el tiempo. Me acuerdo yo que
en el hipódromo el comandante, el gobierno de Puerto Rico pues obligó al hipódromo a poner como una ley de que no iban a admitir menores de edad en el hipódromo El Comandante, allá en Barrio Colo. Entonces yo tenía que ingeniármelas para entrar al hipódromo, y lo que hacía era que tenía amistades, le pedía a veces una tarjeta de identificación, y entonces yo me iba al hipódromo, porque como no había fotos podía entrar. Un día llevaba la tarjeta de uno, al otro día llevaba la tarjeta de otro, y así por el tiro para poder yo entrar, hasta que cumplí la edad. Pero seguí trabajando ahí. Pasó el tiempo y pasó el tiempo, entonces me alejé un poco del hipódromo, porque ya no podía montar más. Y al alejarme del hipódromo, entonces viene y me interesa el deporte del boxeo. Algo que mi mamá estaba contra también, del boxeo, porque eso era violento también, peligroso. Estuve metido en el boxeo, calladamente, hasta que iba bien en los aficionados. Por desgracia, pues, tuve una pelea fuerte en el sur de la isla, en lo que llaman en Puerto Rico y se llaman las fiestas patronales, que celebran los municipios una vez al año. Cada municipio celebra una. Y esa vez pues fuimos un grupo de boxeadores del gimnasio de Cheo Aponte. Y para aquellos que han escuchado el nombre de Cheo Aponte fue campeón olímpico. Cheo Aponte ganó los Panamericanos en Colombia también, en el boxeo, en su categoría. Fue un gran campeón, un hombre muy experimentado en el boxeo. Ese era nuestro entrenador. Y después se unió Julián Delgado, un cubano que vino de allá de Cuba a Puerto Rico, le gustó Puerto Rico, le gustó el boxeo y se quedó. Y por cierto, el año pasado falleció. Vi la noticia, enviaron la noticia de que había fallecido. Muy buena persona también. Dos buenos entrenadores. Bueno, una noche estábamos peleando en Ponce contra candidatos buenos. Y llegué a las 3:20, 3:30 de la mañana a mi casa, y no había autopista. Cuando eso se tardaba uno bastante. Y cuando yo llegué a esa hora estaba mi mamá en el balcón de nuestra casa esperando por mí. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que llegué con un ojo partido y sangraba. Y cuando ella me vio comenzó a hacer las preguntas que qué pasó, que si yo estaba envuelto en una pelea y todo. Y tuve que decirle la verdad. No le podía mentir, tuve que decirle la verdad. Ahí se me puso más negra la noche de lo que estaba. ¿Cuál era el problema que tenía en el boxeo? Yo empecé bien, me cuidaba bien, entrenaba bien, corría todos los días en la playa, la arena, diferentes partes. Todo iba bien. El problema en el boxeo que yo tenía era que entonces yo no daba el peso. Era al revés del hipódromo. Se tenía que pelear en la categoría de 135 libras y yo nunca hacía las 135, 31 o 32. Estaba dando ventaja a mi contrario. Pero ahí seguí. Y la carrera no fue larga porque de 32 peleas gané 29 y perdí 3. Y una de las 3 que perdí la perdí por nocaut, por no cuidarme bien. Y la perdí con un boxeador de poca valía. Pero así es el deporte. No te cuidas bien, no vas a ningún lado, porque el problema era que a veces yo quería mezclar dos mundos o dos vidas con el boxeo y no sirve eso. No trabaja así. Y yo traté, pero no trabajo. Y qué cosa que estaba joven. Como que algo me decía, bueno, vas a tener que escoger o esta vida o esta vida. Y no era por los vicios de droga ni cosa que se parezca tampoco, porque nunca fui amante a eso. Pero habían otras cosas que me llamaban la atención en las barras, usted sabe. Y uno joven, pues, imagínense, no puede llevar dos cosas a la vez. Estuve en el boxeo, aficionado, con un buen récord. Inclusive, aprendí lo que era un knockout. Y no fue que yo lo di, fue que me lo dieron a mí. ¿Quién me dio un knockout a mí? En una sesión de guanteos, con guantes de 16 onzas, Alfredo Escalera. En una sesión de entrenamiento, porque Alfredo Escalera se estaba preparando para una pelea que tenía en Nueva York. Esa tarde llegó tarde al gimnasio y los pocos que quedábamos yo era uno, entonces Cheo Aponte me pidió que le diera una ayuda a Alfredo Escalera en un par de rounds de guantes.
y eran guantes de 16 onzas, pero con todo y eso, Calera ya tenía la experiencia. Y me noqueó. Hermano, yo tiraba en una esquina, veía como 10 Alfredo Escalera bailoteando frente de mí, y no cabía uno solo. Ahora, eso quiere decir que estaba chocado, ¿no? Pero eso pasó así. Y bueno, por ahí conocí a Víctor Millón de Calle, uno de los mejores boxeadores. Conocí a Roberto Méndez, de Aguas Buenas, a José Luis el Tigre Ortiz, de los estilistas más grandes que ha dado Puerto Rico. Y comencé a conocer gente, y a Wilfredo Gómez, que en sus primeros tiempos estuvo en ese gimnasio, en sus primeros tiempos. Y conocí a Wilfredo Benítez, a Gregory Benítez, a Esteban de Jesús, o sea, toda la camada de buenos boxeadores pasaron por ese gimnasio. Chewin Torres pasó por ese gimnasio. Floyd Patterson pasó por ese gimnasio en visita que hicieron a Puerto Rico. Y seguí interesado, pero no daba el peso. Bueno, llegó un momento que uno va subiendo la edad, entonces tiene que apurarse porque el boxeo no es una cosa para toda la vida. Y después vinieron otros pormenores, entonces me quité del boxeo porque entonces, pues bueno, ah, me dio la tarea del matrimonio y usted sabe, se va a la tarea del matrimonio, ya no puede hacer cosas que hacía antes en el sentido de que tiene que trabajar, ¿no? Y no tiene tiempo. Y así pues me retiré bastante del boxeo también. Y continuaba jugando al béisbol, eso sí, eso nunca lo dejé, continuaba jugando al béisbol. Para aquellos tiempos en el béisbol tampoco se podía uno entusiasmar tanto en el sentido de que la situación no era como ahora, que ahora le pagan a estos muchachos jóvenes, le pagan becas para que estudien, practiquen deporte, y no quieren hacerlo, muchos de ellos no quieren hacerlo. En la época de nosotros, no había quien nos pagara nada. Nosotros teníamos que ganarnos nuestro propio dinero para comprar un guante o un nuevo zapato de jugar pelota, un bate, lo que fuera. No teníamos esa ayuda. Y la mayoría de los casos, muchachos que pudieron ser muy buenos, no pudieron seguir en el deporte. Me dolió mucho cuando estaba listo para venir a jugar en Pensilvania, la serie de pequeñas ligas, y por no tener los medios financieros para poder venir, tuvo que venir otra persona. Y eso siempre lo recuerdo. Pero son cosas que pasan en la vida, mi hermano. Usted no se puede dejar vencer. Usted tiene que seguir porque a usted le gusta algo. Y continúa en el béisbol y continúa en el béisbol. Y claro está, pues no pude llegar a nada por, como le digo, uno se casa joven, tiene sus compromisos, ya tiene que estar pensando en una familia. ¿Entienden? No es lo mismo que cuando uno está soltero y así por el estilo. No se puede. Entonces, pues, decidí dedicarme entonces a no en sí a practicar el deporte, pero dije voy a aprender entonces más del deporte. Entonces me entusiasmó la carrera deportiva de ser un comentarista, de ser un narrador de juegos de béisbol y de boxeo. Inclusive acá pues hice unos años con la cadena ESPN Internacional cuando comenzó en el idioma español y hacíamos boxeo, hacíamos béisbol, hacíamos golf, hacíamos 20.000 deportes que se jugaban. Y me viene a la mente Teo Rodríguez, mi buen compañero Teo Rodríguez, del Ecuador, a quien estaba viviendo en Nueva York, y Teo era mi compañero en el boxeo, para transmitir las peleas de boxeo, fuera de ESPN también, en muchos lugares donde había peleas en vivo. Conocí bastante gente en la cadena ESPN, gente buena, trabajamos juntos, muy buenos. Ivonne Soya, que es ancla de noticias de Puerto Rico, llegó a trabajar conmigo en ESPN. Casualmente dimos un viaje a Fairground, Louisiana, para la transmisión de una carrera que era preparatoria para un Kentucky Derby.
Y bueno, comenzó el desarrollo ahí, de ahí pues en ESPN uno tiene que viajar bastante. Tuve la oportunidad de ir a San Diego para los 90 para el Juego de Estrellas. Tuve la oportunidad de ir a Toronto, Canadá, y conversar en el hotel con Roberto Alomar. Fui a muchos lugares, al Busch Stadium en San Luis, y hay muchos estadios que nunca he ido, pero fui al Estadio Veteranos en Filadelfia. O sea que uno viaja, eso es como una experiencia nueva porque usted está viajando y conociendo gente nueva todos los días. Y fue una experiencia muy buena. Ah, entonces, eso es como un desarrollo para uno. Entonces, como vi que no podía practicar más, ejercer más los deportes que yo quería, pues tuve que dedicarme a aprender otras cosas del deporte, no dejando el deporte, siguiendo con el deporte, siguiendo con el deporte. Y bueno, hasta el sol de hoy, pues, eh, laboré por 43 años en una emisora radial aquí en Connecticut, donde el único programa de deporte que se escuchaba en la radio en Connecticut era ese programa que yo tenía, la actualidad deportiva, 43 años. Yo creo que fue más que suficiente, aparte de los años que hice con la cadena ESPN. Y es una cosa que se queda con uno, por eso hago estos podcasts. Ya no estoy trabajando en esa emisora, pero fue un programa donde también compartí con muchos deportistas que yo nunca pensé haber compartido con Mohamed Ali. Nunca. Sin embargo, en una programación que yo tenía en un restaurante en vivo, llamada Mesa Redonda, pude compartir un par de horas con Mohamed Ali y otros boxeadores más. Pude compartir con varios peloteros, Juanchi Nieves de Puerto Rico, que es coach de lanzadores. Como digo, varios atletas más que yo jamás pensé conocer y por sorpresa pues pude compartir con ellos y me acuerdo de todas esas fechas. Y por eso pues decidí quedarme en este ramo del deporte, porque aparte de que uno le gusta, tiene la finalidad y la destreza de realizarlo. Y si usted tiene la destreza para desenvolverse en algo así y a usted le gusta, hermano, continúe, no se detenga. Por eso es que le digo que a veces hago programas para la gente joven, de anécdotas viejas, de anécdotas viejas, para que ellos vayan aprendiendo lo que ellos no saben y lo que ellos van a necesitar en el futuro. Y una vida sin deporte, hermano, el deporte une pueblos. Es como dice el refrán, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Y un pueblo sin deportes no se une a nadie. El deporte une continentes, naciones, pueblos. Y crea cuerpos saludables, mente sana. Siempre ha sido ese eslogan que yo aprendí. Y es verdad, porque uno lo prueba. Hoy en día, usted sabe, en el deporte se gana mucho dinero, en cualquier deporte, mucho dinero. Yo veo cuánto ganan los peloteros de las grandes ligas, cuánto ganan los futbolistas, cuánto ganan los boxeadores. Es mucho el dinero que se gana, que mucha gente no pensó nunca en los tiempos míos. Yo no pensaba que se iba a ganar esta cantidad de dinero hoy en día. Pero es así. El mundo va cambiando, la gente hace cambiar el mundo. Y el dinero, pues todo es comercial ahora, por eso tanto dinero. Y entonces, digo yo, nunca me voy a separar del deporte hasta tanto muera, porque es la única forma. ¿Entiendes? Porque cada día me gusta más el deporte. Y lo que yo aprendí en el deporte lo quiero pasar a las personas jóvenes que tienen que labrarse un futuro. ¿Entiendes? Y por eso yo decidí hacer estos podcasts, no solamente para los jóvenes, pero digo yo, hago hincapié en lo de los jóvenes por lo que yo le expliqué anteriormente. Pero hay gente que se acostumbraron al deporte y necesitan el deporte como un aliciente ya. Y cuando ellos tienen su tiempo libre, entonces o ven deporte en la televisión, o ahora con la técnica tienen el podcast que lo pueden escuchar o ver cuando ellos deseen que tengan el tiempo, por los adelantos tecnológicos. Creo que es algo muy bueno. Y ojalá que esto siga así. Pero el deporte está comercializado en muchas facetas, por muchas razones, y a veces pues no es muy bueno. Por eso a veces criticamos muchas cosas, porque no es muy bueno.
Pero ha llegado una forma ahora que todo es comercial. Todo es comercial. Y lo están usando así para hacer dinero. Todos los deportes. Y desgraciadamente, pues, como que a veces tratan de tumbarle el brillo al deporte tal y como es, y por eso puse el ejemplo del béisbol en las grandes ligas, este comisionado, haciendo cosas que no debe hacer, quitándole el brillo a un deporte tan limpio y tan sano como el béisbol. Sí le está quitando el brillo. Porque dije, esto no se juega por un reloj. Y esto se juega de esta forma. ¿Por qué le están añadiendo cosas y quitándole cosas que hacen interesante el juego del béisbol? Porque necesitan la gente en el parque y la gente trabaja y la gente quiere gastar dinero al parque, pero quiere salir temprano del parque y el juego se extiende mucho, entonces no voy. Pero, y los llamados season tickets, esos boletos que se venden por todo el año, grandes compañías que compran esos boletos, mucho dinero. O sea, el béisbol está haciendo mucho dinero, demasiado mucho dinero. ¿Quién pensó que un pelotero iba a ganar sobre 400 millones de dólares en un contrato? Por, no sé, 10, 12, 15, 13 años. Nadie lo pensó. Porque mira que había muchos buenos. ¿Cuándo Willie Mays ganó esa cantidad? Roberto Clemente, Joe DiMaggio. Ninguno de ellos. Roger Maris. Ninguno de ellos ganó nada de eso. Sin embargo, hoy en día, cualquier chamaco que viene de un colegio firma hace por medio millón de dólares. Para comenzar nada más. Siendo un rookie, un novato. Y cada día siguen aumentando. Pero así son las cosas, mi hermano. Ya más o menos usted tiene una idea de quién le habla a usted. Eso es parte de la autobiografía. Hay muchas cosas más que no he mencionado, pero digo yo, es parte de esa autobiografía que es bueno que usted tenga la idea con quién yo hablo, a quién yo escucho, como les dije anteriormente. Y yo le había prometido eso a ustedes, y ya comenzamos el mes de marzo, o sea que ahí tiene parte de la historia, para que tenga una idea. Acuérdense que usted me consigue en plataformas como Spotify, Google, Apple, YouTube. Me consigue en esas plataformas. Además hay una pequeña promoción a veces en Facebook. Y me puede escribir a La Vida Deportiva con Dani Delgado, 860gmail.com. Ahí me puede conseguir. Ahí me puede dejar los mensajes. Es decir, el email. Y ya le dije las plataformas. Usted busca, se suscribe, usted no tiene que pagar absolutamente nada por suscribirse. Usted se suscribe y ya toda la semana automáticamente usted tiene un podcast nuevo, que lo puede escuchar cuando usted desee. Fíjense qué fácil son las cosas. En las próximas ediciones, yo le había dicho que iba a comentar más sobre otros temas. Por ejemplo, el béisbol, que viene el clásico ya comenzando este mes. Clásico del béisbol. 20 naciones compitiendo. Va a ser muy interesante. Ya los entrenamientos de primavera ya están en su apogeo, ¿ve? Pero digo, a mitad de entrenamientos para comenzar la temporada final del mes de marzo. El béisbol de este año va a estar, como le dije, interesante, fuerte, bueno de verdad, por muchas razones, y creo que se va a jugar una buena temporada. El boxeo, mi hermano, va a estar bien caliente en el mes de abril, mayo, muchas peleas interesantes de verdad. Va a haber mucha información, quizás muchas sorpresas, y eso va a hacer que el deporte de los puños se ponga más emocionante todavía. El púgil boricua Subriel Matías, el fajardeño, ganó su combate que tenía en Minneapolis, venciendo a Juan Ponce, el argentino, que por fin dio el paso de Argentina acá. Y el argentino trató de tirar todo lo que tenía en el arsenal en el mismo primer y segundo asalto, pero eso no le valió de nada porque en el quinto asalto estaba tan mal logrado de la paliza que estaba recibiendo que no pudo salir a pelear el sexto asalto. Por lo tanto, Puerto Rico tiene ahora el campeón número 63 en la historia, el Subriel Matías, que se adjudicó el título vacante de las 140 libras y que tiene en mente unificar el título o defenderlo, pero él dice que le gustaría unificarlo. Contó parte de su historia, la historia muy sufrida de este muchacho, pero
es como digo yo, él no se dejó amilanar. Él siguió tratando de lo positivo, y lo positivo inclusive fue hasta preso y salió más positivo de la cárcel todavía, hasta que llegó a hacer lo que él quería hacer. Le quemó la casa a su mamá. Sin embargo, dijo, yo quiero comprar una casa a mi vieja. Ya se la compró. Con el esfuerzo que ha hecho en el boxeo. 19 peleas ganadas. Vimos una sola perdida. Y son 19 que lleva por nocaut. Y la pelea que perdió, esa pelea se la quitaron. Cuando vino la revancha acabó a su contrario en el octavo asalto y por desgracia, después de esa pelea, el ruso, a quien le habían dado la pelea anteriormente y que perdió en la revancha, murió. Otros encajes del boxeo. Bueno, aparte del boxeo también, pues usted sabe que la NBA va a estar en todo su apogeo y vienen las postrimerías, serán un total de 20 y tantos juegos para los equipos. Esa es otra liga que está llena de calor y de mucha competencia, de verdad que sí, muy interesantes los partidos. Se están viendo cosas como jugadores anotando cualquier cantidad de puntos. Damian Lillard acabó anotando 71 puntos él solo, 71 puntos. Y hay muchos que han anotado 60, 50, o sea que cada semana está saliendo alguien con una historia diferente, algo que nunca se había visto en el baloncesto de la NBA. Pero la NBA va a estar muy buena este año y creo que los playoffs van a estar soberbios. Y lo mismo para el hockey sobre hielo. En el hipismo ya usted sabe que viene el Kentucky Derby. Ya yo le expliqué a ustedes que todavía yo no tenía un amplio favorito para el Derby, que estoy mirando un total de 4 o 5 ejemplares ahí, y para cuando llegue la oportunidad, creo que, no sé, hasta la fecha este caballo fuerte se ve imponente, se ve como un caballo superior, sus líneas de sangre son buenísimas, la forma que él corre se ve, bueno, se ve prácticamente como un ganador del Kentucky Derby, para ponerlo más fácil, se ve así, caballo imponente, como que sobresale, pero aún así, yo no lo voy a poner para ganar el derby. De que hay que incluirlo en cualquier selección que uno haga, está bien, hay que hacerlo. Porque sí, puede ganar, no digo que no puede ganar. Es un caballo imponente como que se ve dominante, pero hay algo que me está diciendo que no, y que no, y que no lo gana, y que no lo gana. Y bueno, ya salió favorito en proporción de 7-5 para el Fountain of Youth, que se va a correr próximamente en la Florida. Y no es para más y para menos, es el caballo que la gente cree que va a ganar el derby. No está de favorito ahora para el derby, está en el tercer lugar, pero a mí no me sorprende que cuando llegue la hora del derby esté amplio favorito para ganar. Pero como le dije, hasta el momento yo no he podido tener exactamente un favorito que siempre todos los años, ya para la Breeders' Cup, ya más o menos veo la Breeders' Cup y el Champagne Stakes, y más o menos tengo una idea de quién puede ser el que gane el derby. Pues este año no he podido. Y el sentido es que, como le dije, la competencia está fuerte, los ejemplares tienen casi todos la misma oportunidad, o sea que va a haber que esperar hasta lo último, la última semana, quizás, para uno salir con un favorito, un ejemplar que, o sea, que uno lo haga favorito, no que el pueblo lo haga favorito. Y ese es el caso de este año, va a ser muy difícil, pero de que Dios mediante vienen muchos programas relacionados al Kentucky Derby, eso es por seguro. Vendrán para el Princess y para el Belmont State la triple corona también. Y este año después de eso, además, para celebrar el Breeders' Cup. O sea que el hipismo va a estar bastante movido también este año. Interesante el Kentucky Derby, uno de los Kentucky Derbys más difíciles para uno acertar un ganador. A mí me parece que va a haber mucho dinero. De hecho, va a haber mucho dinero que se juegue. Pero me parece que cuando digo mucho dinero es en las apuestas. Al perderse el favorito, hermano, yo creo que va a ser mucho el dinero. Y quién sabe, usted va a jugar porque le gusta, usted va a jugar porque quiere hacer dinero, le gusta el hipismo y quiere hacer dinero y esa es la oportunidad, pues hágalo. Y buena suerte, porque en verdad uno juega para eso y hace negocio para ganar, no para perder.
Desgraciadamente en algunas ocasiones se pierde, pero usted recupera. O sea que de aquí en adelante, hermano, esto va a estar bien fuerte, bien caliente. Yo le sugiero que usted tenga su tiempo, se suscriba y escuche estos podcasts, porque estos podcasts son interesantes y cada día ahondamos en diferentes temas de que no se mencionan por años y años y años. Entonces poco a poco los vamos recordando. Y acuérdese todas las plataformas que le dije donde me va a conseguir. En tanto en cuanto, pendiente todo el tiempo, al mes de marzo, principio del mes de marzo, de ahí en adelante continuaremos con la buena historia deportiva que une naciones, ciudades, pueblos y continentes. Pórtese bien.